Bueno, en este punto, para ser sincero, ya no es tanto enseñanza, va a ser más testimonio, como el pasado. Pero sé que hay un poder en el testimonio, sé que no solamente compartes lo que tú vives, sino que yo anhelo que esto que comparto, yo escucho de otras personas testimonios que a mí me inspiran, que me dan hambre. Hace un mes, escuchaba testimonios de gente que dicen, Dios me ha hablado en visiones. Y ellos dicen, cualquier persona Dios le puede dar visión. La cosa es que alguien se lo pide. Y yo me acuerdo que durante un ayuno yo le dije, Padre, yo quiero tener una visión, quiero verte a ti, quiero ver al Espíritu Santo. Empecé a pedirle una visión y ese día en la noche recibí una visión. Que de repente en otro video lo comparta. Pero me refiero al punto, es que cuando compartes un testimonio de algo, quieras o no, imparte algo a la persona que lo está escuchando. Yo he escuchado, he escuchado chavos, literalmente en mi iglesia había una persona que tenía 16 años cuando la conocí, que Dios lo usaba en profecía. Muchas personas confirmaban que cuando ella le daba una palabra sucedía o llegaba al momento exacto. 16 años creo que tenía. Y la cosa aquí no es que qué tanto Dios te usa, sino que qué tanto te deja ser usado por Dios, porque lamentablemente, como he escuchado estos testimonios de gente que Dios ha usado a muy temprana edad, muchos ya no están ahorita, y no nomás en la iglesia, han descuidado su vida. Y es que lo que pasa es que aún mayor, y lo digo porque yo también me he descuidado, o sea, yo comprendo a esa gente que se ha alejado y mi anhelo está en traerlos otra vez a ellos, sino en orar por ellos, y entiendo que como mayor responsabilidad de parte de Dios, es mayor tipo de pruebas que Dios te permite pasar para que crezcas tu fe en Él. Quiero darte un versículo antes de comenzar. Es en Romanos 4:17. Dice, delante de Dios, tal como está escrito, te he confirmado como padre de muchas naciones. Así que Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si existieran. Que llama las cosas que no son como si existieran. Dios le decía a Abraham, tú vas a ser padre de multitudes. Le hablaba cosas que no eran como si fueran. Abraham solamente tuvo 2 hijos, si no mal recuerdo. Y de ahí es donde Dios hace la siguiente generación y siguiente generación, de ahí es donde Dios sigue la promesa que le dio a Abraham. De ahí es donde Dios, después de Abraham, habla con Isaac y después habla con Jacob, que después se hace Israel. Y vemos que Dios realmente habló a un anciano que iba a tener hijos. Vemos que realmente Dios habla las cosas que no son como si fueran. Y comparto esto porque muchas veces eso es la palabra profética. Hablar cosas que no hay como si fueran. Y hace años, como 3 años, o 4 más o menos, en el grupo de jóvenes adultos de mi iglesia, que es jóvenes, pero ya no somos muchos, somos como 13, 14. Me acuerdo que, no sé por qué razón, pero antes de empezar el servicio comenzábamos a orar por las bancas. Estábamos orando y yo me acuerdo una ocasión que estaba orando por una silla y Dios me puso el sentir de profetizar y dije, pero no sabía qué decir. Entonces nomás en lo que estaba orando, me acuerdo que dijo, Dios, veo aquí a un hombre y veo que al lado va a estar su esposa y veo que también están sus hijos. Y empecé a profetizar, no sé quién es, Padre, pero yo te pido, Dios, que los traigas, ¿no? Empecé a profetizar por ese hombre y por esa mujer, que ojo, no había nadie, era nomás una silla. Me acuerdo que empezó el servicio y en ese momento vi a un hermano que estaba ahí. Y ese hermano, ya me acordé y dije, wow, ese hermano ha pedido oración por su esposa porque no quería venir. Se llama Jorge. Y me acuerdo de ese hermano que siempre nos decía, no, pues si pueden orar por mi familia, ¿no? Que no quieren venir a acompañarme a la iglesia. Y yo me acuerdo cuando lo vi y dije, voy a ver a su familia aquí muy pronto. Y no te miento, pero a las pocas semanas vi a Jorge, su esposa, y estaba su hija con él ahí en el grupo. Y me acuerdo que un día di el testimonio ahí, le dije, Jorge, yo un día oré por esa silla donde estaba sentado ese miércoles y dije que iba a venir. No solamente tú vi a un hombre, pero vi a su esposa y a su hija. Y se cumplió.
Y sabes, la cosa aquí no es de que, Dios te quiere usar. La cosa es de que te quieres dejar ser usado por Dios. Porque he visto hace ya como un mes y medio creo, invité a una amiga, Jennifer, que Dios le habla en sueños. Literalmente Dios le habla en sueños. Sus sueños son especiales porque Dios habla con ella. Ella sabe que si tiene un sueño es porque Dios trata de decirle algo. Y ella ora conforme a lo que sueña y Dios le muestra. Estamos viviendo una época donde necesitamos jóvenes que se levanten en los dones del Espíritu Santo. Que no solamente en el conocimiento de la palabra, sino que se levanten. No me acuerdo, Pablo creo que decía esto, que compartimos de Cristo, ¿no? Pero también ven las maravillas de Dios para que crean también en Él. Y no me acuerdo quién decía esa parte, no lo he estudiado, perdón, pero es cierto, o sea, es como compartimos un Dios que sana, pero también vamos a traer sanidad, vamos a traer servicios de sanidad, porque no solamente creemos en un Dios que sana, sino que vamos a ver un Dios que está sanando actualmente. Para acabar este tema, si es que Dios no me pone otro punto, voy a hablar específicamente sobre profecía. Y en el tema pasado les comentaba cuando Dios me permitió hablar sobre un llamado de sanidad antes de empezar el servicio de oración. Y les comentaba que la primera vez que lo hice fue algo increíble. Me acuerdo que el servicio no se terminó. Y yo me acuerdo que vi a la gente que se estaba yendo. Estaba orando por la gente que estaba en el altar. Y vi a la gente que se estaba yendo y dije, ¿qué está pasando? Volteé a ver el púlpito y no había nadie. Nomás estaba el grupo de alabanza tocando todavía. Y vi a los pastores que estaban orando por una señora. Que luego me enteré que era de liberación. Fue algo impresionante de Dios. Pero me acuerdo que mientras estaba orando, empecé a orar por un amigo, por Ricardo. Cuando oré por él, ya había habido muchas ocasiones anteriores que yo oraba para que el Espíritu Santo lo bautizara. Y me acuerdo de ese día que estaba orando y el Espíritu Santo me dice, hoy lo voy a bautizar. Y yo dije, vámonos. Y yo me acuerdo que agarré y le dije, hoy Dios mismo te va a bautizar con su Espíritu Santo. Y comencé a orar por él tan fuerte que se me empezó a ir la voz. Y puse mi mano y dije, Padre, regrésame la voz en el nombre de Jesús para seguir orando. Y comencé a orar y se me regresó la voz y comencé a orar. Yo creo que fueron como 8 minutos más o menos que estaba ahí orando con él. Hasta que de la nada empezó a orar en lenguas y ya lo dejé ahí. Y cuando caí al suelo, había un hermano que estaba atrás mío como para sujetarlo. Cuando caí al suelo, sentí, no me traje, pero sentí como un tipo manto que cuando agarro al hermano de las manos, el que estaba ayudándolo, le empecé a profetizar a él, pero yo no sabía qué cosa le estaba diciendo. Empecé a profetizarle a él. Acabo con él, estaba mi mamá en un lado, le digo que venga y comencé a profetizarle a ella. Después que me estoy yendo por el pasillo, como te digo, ya casi todos estaban yendo y los que estaban ahí, cuando agarro a un hermano, le comencé a profetizar. Y luego dejaba al hermano, me iba al siguiente, pero te decía una cosa, yo siempre, a veces Dios me dice, dile esto a esta persona. Entonces yo voy sabiendo que Dios quiere que diga algo. Esta ocasión, yo lo leí en la Biblia como un trance profético. Un trance es un momento donde es como cuando estás teniendo escalofríos. Y si te dicen, para de temblar, es que no puedo, está dentro de mí. ¿Sí me explico? Es como un trance. Entonces ese trance, yo no lo estaba controlando. Como te digo, sentí como un tipo manto que empecé... Y a todo el mundo que tocaba la mano empezaba a salir palabra profética, en el sentido de que me acuerdo muy poco, o sea, porque fueron muchas personas. Me acuerdo que uno decía, hace 10 años pasaste esto y ahora Dios te dice esto. Y yo no sabía lo que estaba pasando, man. O sea, sabía que era Dios, pero no sabía, nunca había experimentado esto, pero sentía una seguridad. Todos los que se me pusieron enfrente, a todos, no hubo nadie que se quedara sin que le dijera algo. Al final termino y cuando voy al pasillo, porque estaban ahí los últimos, estaba mi esposa y otra chava que también dirige ahí la alabanza. Agarré a la otra chava y le dije, y no, es que no sé, digo, no es que yo pensaba le voy a decir esto, simplemente agarraba sus manos y salía palabra. Y el de ella sí me acuerdo porque mi esposa luego me lo contó, ¿no? Que le empecé a decir, no, tú no tengas, el enemigo te ha querido afectar por tu edad y no sé qué le empecé a decir. Y después acabé con mi esposa, que también le empecé a profetizar a ella. Y te voy sincero, el trance no se fue.
llegué a la casa, no podía parar de hablar en lenguas. Tenía sueño porque estaba en un momento de oración y búsqueda. Estaba cansado mi cuerpo, pero yo quería descansar porque en la noche me tocaba predicar y no podía parar de hablar en lenguas, no podía parar. Mi esposa estaba medio asustada un poco. Es que era la primera vez que me pasaba esto, pues. Nunca me ha vuelto a pesar, ¿para qué te miento? Y simplemente yo me acuerdo que mi esposa me contó, estuvo chistoso porque antes de que tú vinieras al cuarto a orar por nosotros dos, hablaba con esta amiga y ella me decía que se sentía un poco triste porque se sentía que ella era muy grande, de la edad y todo eso. Entonces me dice, luego tú llegas y es lo primero que le dices. Y dije, pues no fui yo, le digo, o sea, literalmente no fui yo. Esa noche un hermano se acerca y me dice, hey brother, gracias por la palabra. Y yo no tenía idea qué le había dicho. Yo, ¿qué le dije? Después el testimonio que él me dio, o sea, porque yo le pregunté, hermano, ¿qué fue lo que le dije exactamente? ¿No? Y él me dice, es que tú me profetizaste sobre mis hijos, que Dios los iba a reconciliar y ellos estaban alejados. Y lo sorprendente es que me dice, y a mi esposa le diste una palabra similar. Y yo, que wow, fue Dios hablando. Y sabes una cosa, yo anhelo ver a una generación que se levante en los dones del Espíritu Santo. Que te voy a ser sincero, esto no es de que te pongas enfrente y digas, sabes que Dios te quiere ver. O sea, no tienes que tomar el nombre de Dios, no es tomar el nombre de Dios en vano, es dejarte tomar por el nombre de Dios. Dios, si tú quieres hablar, aquí estoy, Dios. Pero para eso necesitas, y esto yo lo comparto como algo que a mí me ha ayudado, necesitas amar a Dios más que una posición, más que un ministerio, amar a Dios. Porque me va a salir un poco el tema, pero cuando hablaba sobre los ángeles, hablaba que mucha gente en la iglesia de Colosas adoraban a ángeles por lo grandeza, por lo que eran, pero es erróneo, es una herejía. Tú adoras a Dios y Dios tiene ángeles que te pueden ayudar. Eso es prácticamente, tampoco raro mi ejemplo, pero es prácticamente así. No es que tú ames la profecía, no es que tú ames el mover de Dios, es que tú ames a Dios. Y Dios mismo anhela usarnos en lo sobrenatural, en los dones del Espíritu, que necesitamos no solamente hablar de que Jesús sana, necesitamos empezar a hacer servicios de sanidad, necesitamos empezar a traer, no me acuerdo el versículo, que es como no solamente hablar la palabra, sino con demostración del poder de la palabra. Yo bendigo tu vida. Si tienes alguna duda, alguna petición de oración, no dudes en hacerlo. Y aprovecho en decir esto, también por testimonio. Todavía no tengo nada planeado, pero Dios ha puesto en mi corazón hacer una tipo conferencia de adoración. Dios me lo ha puesto y sabes que ahora creo que realmente tengo que hacerlo. Voy a echarle todas las ganas, voy a invertir para hacer esto. He pedido a Dios por gracia y lo cuento para testimonio. Todavía no he hablado ni con mis pastores, ellos son mi autoridad. Si ellos lo autorizan, sé que vino de Dios esto. Pero sé que Dios va a hacer algo. Sé que esta conferencia de adoración no solamente va a ser un momento para aprender sobre la adoración, va a ser un momento donde siento que Dios va a sanar, va a empezar a empoderar a jóvenes, gente que anhela conocer qué es lo profundo de la adoración, gente que anhela conocer más allá del Espíritu Santo. Siento que va a ser una conferencia donde vamos a sentir la presencia de Dios. Te pido tus oraciones y bueno, pues Dios te bendiga.